nombre proviene del griego y significa entre dos ríos. Observemos el mapa, aquí encontramos Egipto y aquí Mesopotamia. Es decir, forman parte de la luna fértil, lugares que gracias a sus ríos fue posible la producción de una enorme cantidad de alimentos y que permitió la creación de ciudades, civilizaciones y hasta imperios. Pero específicamente en la región de Mesopotamia encontramos el río Éufrates y el río Tigris. Podemos observar que es una región fácil de acceder, lo que provocó la creación de las primeras grandes ciudades como Uruk, Ur y Lagash, pero también provocó el interés de muchos otros pueblos. Un ejemplo es el siguiente mapa. Primero tenemos el Imperio Sumerio, que logró la creación de esas grandes ciudades muy desarrolladas. Después tenemos el Imperio Acadio, enseguida el Imperio Asirio y al final el Imperio Babilónico. Y más adelante todo esto sería conquistado por el Imperio Persa. Mesopotamia actualmente son los países de Irak, un poco de Siria y algunos dicen que Turquía también. La civilización mesopotámica tuvo lugar alrededor del 4000 a.C. y corresponde a las primeras poblaciones con asentamientos permanentes. Hola, ahora me toca hablar sobre algunas de las características de la antigua Mesopotamia. ¿Tú sabías que fue de las primeras civilizaciones en existir? Su población estaba conformada por nómadas y sedentarios. Para ser más específicos, los nómadas eran personas en tribus que no poseían un lugar fijo para vivir y constantemente se trasladaban de un lugar a otro buscando alimento y un lugar cálido. Por otra parte, cuando los nómadas se establecieron en Mesopotamia a unos 6000 años antes de Cristo, fueron considerados sedentarios, los cuales son individuos que permanecen siempre en el mismo lugar. En esta ubicación había tierras fértiles, un clima cálido y los famosos ríos Tigris y Éufrates. Y tenían mucha agua de manantiales. Por esos motivos empezaron a surgir los primeros pueblos y ciudades. También, por este tipo de ecosistema, se enseñaron a sembrar y cosechar sus alimentos. También a la ganadería. Al poco tiempo, Mesopotamia se convirtió en una tierra de abundancia. Utilizaban un sistema donde las personas se dividían los trabajos, por ejemplo, los que construían, los que cosechaban, los que preparaban alimentos como pan, los que realizaban artesanías e incluso los que fabricaban ropa y zapatos. Fueron también aprovechadas estas tierras que la producción de las cosechas aumentó, generando excedentes. Esto impulsó a la base de su economía porque vendían todo lo que no necesitaban. Ese fue el principio del comercio. Muchos pueblos vecinos se establecieron en Mesopotamia. Un ejemplo son los sumerios, entre los 4000 y los 2400 a.C. Construyeron varias ciudades como la de Uruk, la de Ur, Umma, Lagash y Nippur. En el desarrollo del comercio se ganaron muchas riquezas y por consecuencia muchos pueblos o tribus empezaron a invadir a otros, formándose las primeras guerras. El imperio de los acadios, liderado por el rey Sargón de Akkad el Grande, fue el principal causante de estas guerras por las riquezas, tomando oro, plata y todos los metales y piedras preciosas que se les cruzaba por su camino y conquistando todo a su paso en el año 2370 a.C. Las mujeres en ese entonces no tenían los mismos derechos que los hombres, y la mayoría de los casos eran castigadas cortándoles tanto las orejas como los senos. La educación que ellos impartían era que tanto niños como niñas fueran educados hasta los 10 años, que para en ese entonces se consideraba una edad adulta. Primeramente la madre era quien los educaba, y al tener esta edad el padre ahora se encargaba de ellos. Se hacía mucho énfasis en la astronomía, geometría y cálculo. Un ejemplo fue que ellos utilizaban las falanges de los dedos excluyendo el pulgar. Cada dedo estaba conformado por 3 falanges, dando un total de 12, y cada vez que se completaba una mano se levantaba el dedo de la otra, ahora sí tomando en cuenta el pulgar, y cada dedo valía 12, dando un total de 60. Esto fue el inicio del sistema sexagesimal. Vamos hablando sobre la organización social y política. Bueno, la organización social de la Mesopotamia se conformaba de la siguiente manera, comenzando con los sacerdotes que gobernaban la ciudad, poseían las tierras, el poder y organizaban el ejército y la justicia.
uno de ellos es el rey. Después seguían los escribas, grupo privilegiado que sabían leer y escribir. Después tenemos a los campesinos, artesanos, pastores y soldados que trabajaban para el rey y para el templo. Eran la mayoría de la población. Y por último a los esclavos, que eran prisioneros de guerra o personas con deudas que no podían pagar. Hay que comentar que era una sociedad jerarquizada y estaba dividida en grupos donde la mayor parte de la población tenía muy poco poder y donde otros pequeños grupos de población situados en la cúspide de esta sociedad eran los que más poder tenían. Podemos hacer una división en 4 grupos, donde en la cabeza se mantiene al rey y a su familia. El rey será rey y gran sacerdote o sumo sacerdote, es decir, que van a tener en su persona todo el poder político, militar y religioso. El poder le va a venir de los dioses, aunque no hay que confundirlo, porque nunca va a ser considerado un dios. Va a ser una especie de representante o enviado de Dios, pero no un dios como ocurrió en Egipto. El cargo de rey será hereditario, y por otro elemento que tenemos del grupo sería el que aparece aquí, como el grupo dirigente, que va a estar formado por altos funcionarios y sacerdotes. Van a tener mucha influencia en el gobierno y mucho poder, tanto en el gobierno como en la administración, pero estarán por debajo de la figura del rey. Luego hablaremos del pueblo o el resto de la población libre. Sí, son personas libres al igual que los otros grupos que mencionamos. El rey lógicamente es libre y los dirigentes también, pero esta parte del pueblo de la que vamos a hablar también son personas libres y podemos dividirlo en 2 grupos. Uno sería un grupo intermedio o grupos con más poder, que están formados por comerciantes y los escribas. Hay que destacar a los escribas ya que tendrán mucha importancia, ya que eran los únicos que sabían escribir, leer y llevar las cuentas, por lo tanto su importancia era muy grande. En el grupo inferior ahí encontraremos a la mayor parte de los artesanos y los campesinos, que serán la mayor parte de la población. Porque luego debajo de estos tendremos a los esclavos, que tendrán el mayor número de la población. Estos eran propiedad personal o podían ser propiedad del templo, de la ciudad o del palacio. Su origen normalmente venía de la guerra, de ser un prisionero de guerra convertido en esclavo o una persona que se convirtió en estimado por no pagar deudas. A estos esclavos se podían liberar solamente por su amo. La religión en Mesopotamia era politeísta, puesto que rendían culto a una gran variedad de dioses. Los dioses de Mesopotamia tenían una apariencia antropomórfica y un comportamiento similar al de los humanos. Comían, se cansaban, se peleaban, tenían descendencia, etc. La única diferencia fundamental que distinguía a los dioses de los humanos era la inmortalidad que tenían los dioses, aunque ésta podían concedérsela a quien ellos quisieran. Los dioses mesopotámicos eran crueles y vengativos, sin misericordia con el hombre, la mayoría de las veces. Es decir, los hombres mesopotámicos no sentían amor por sus dioses, sino una mezcla de miedo, temor y sumisión hacia sus creadores. Y de esto no se libraban ni los reyes, ya que debían recurrir a los oráculos para saber si los dioses aprobaban cualquiera de sus decisiones. El poder de los dioses era ilimitado y sobrenatural, de manera que tanto las bendiciones como las calamidades que experimentaba el hombre a lo largo de su vida eran causadas por ellos. Los hombres habían sido creados para ser servidores de los dioses, por lo cual estaban completamente a su merced y debían procurar mantenerles contentos o sufrirán las consecuencias. Es decir, el hombre y la mujer mesopotámicos tenían una mentalidad muy pesimista de la vida. Creían que cada castigo y enfermedad que padecían estaban justificados al haber cometido alguna ofensa contra los dioses. Existían muchos dioses, pero los principales dioses conocidos eran Anu, el padre de los dioses y el dios del cielo; Enlil, dios de las tempestades, el viento y la respiración; Enki, el dios de los ríos y las aguas subterráneas; Shamash, dios del sol y la justicia; y Sin es el dios de la luna, representado algunas veces como un anciano con cuernos, entre otros dioses. Las aportaciones de los mesopotámicos a la humanidad también son importantes e interesantes, como por ejemplo la rueda. La invención de la rueda es atribuida a los mesopotámicos, que en 1922 descubrieron los restos de 2 vagones de 4 ruedas en lo que anteriormente fue la ciudad de Ur. Estos constituyen los vehículos más antiguos que se han encontrado hasta ahora. La agricultura y la ganadería. Las condiciones de las tierras entre los 2 ríos permitieron que los pueblos se establecieran y vivieran de la agricultura favorecida por la fertilidad de la tierra y de la ganadería. Es por esto que Mesopotamia era principalmente una sociedad agraria.
En cuanto a la ganadería, en Mesopotamia se practicó la domesticación de animales, lo que favoreció su sedentarismo. La igualdad de derechos. Los hombres y las mujeres tenían igualdad de derechos. Las mujeres podrían ser propietarias de tierras, divorciarse, ser dueñas de su propio negocio y ser comerciantes, al igual que los hombres. Las horas de 60 minutos y minutos de 60 segundos. El legado de Mesopotamia puede ser observado en los aspectos más básicos de nuestra vida moderna. Por ejemplo, el hecho de que las horas duren 60 minutos y que los minutos duren 60 segundos es herencia mesopotámica. Otros datos que fueron importantes de los mesopotámicos fueron la astronomía, la matemática, el molino de viento y el código Hammurabi, entre otros. En resumen, las invenciones mesopotámicas no solo permitieron mejorar ciertos aspectos de las civilizaciones antiguas, sino que también sentaron las bases para la creación de invenciones futuras.